La bienvenida a nuestro especialista, Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Rulo? Pedro, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, bienvenido. Ayer la Presidenta de la Nación anunciaba el superávit fiscal en Casa de Gobierno, ¿no? 3 veces superior a junio del año pasado. Exactamente, números muy auspiciosos los de las cuentas públicas, se están dando hasta el mes de junio. Vamos a conversar un poquito en qué contexto se da esto y qué es lo que abre como posibilidades de aquí en adelante, justamente con el viceministro de Economía, el secretario de Política Económica, Roberto Feletti. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Feletti, no, al contrario, gracias por la invitación. Y un poco la primera pregunta, la introducción, si te parece, vemos primero cómo era el anuncio que hacía ayer la Presidenta. Fue durante un acto ayer en Casa de Gobierno. Hace unos instantes estuve reunida con el ministro de Economía y con el secretario de Hacienda, con los números de este mes de junio, donde hemos tenido un aumento del superávit fiscal primario de junio contra junio del año pasado del 198,5%. De los 909 millones que apenas habíamos tenido de superávit primario el año pasado, pasamos a 2.713 millones este año. Lo cual revela un muy buen comportamiento de las cuentas públicas y además en el acumulado del año, o sea, del enero a 30 de junio, llevamos un superávit fiscal primario de más de 11.000 millones de pesos, lo cual representa un 54% más de los primeros 6 meses del año 2009. Mandate vos. Bueno, el resultado decíamos que no solo mejoran la perspectiva de las cuentas públicas, sino que barre con algunas de los pronósticos que se daban para este año, que iba a haber problemas, que iba a haber inclusive déficit, que iba a haber más necesidades de financiamiento externo. ¿Cómo está esta? Yo quiero contextualizarlo esto para todos los que nos están escuchando en esta hora de la mañana, que nosotros, por decisión de la Presidenta de la Nación, desde el año pasado, por primera vez la Argentina, frente a un choque externo, frente a una crisis externa, tuvo una política fiscal expansiva. Una decisión de la Presidenta de que no va a impactar el choque externo sobre el mercado interno, sobre el nivel de actividad, sobre el empleo, sobre el salario. Y para eso hubo política fiscal. Esta política fiscal, que se tradujo en aumento de jubilaciones, que se tradujo en la asignación universal por hijo, en la expansión de la obra pública como pocas veces se vio en los últimos 30 años, se hizo con equilibrio y solvencia fiscal. Y estos son los resultados. Es decir, este superávit no es producto de un ajuste, no es producto de bajar jubilaciones, no es producto de congelar el nivel de actividad para pagar la deuda. Este superávit es producto de haber inducido el consumo y que eso vuelve como recaudación hacia las cuentas públicas. Entonces estamos consolidando un círculo virtuoso: solvencia fiscal, nivel de actividad, más nivel de actividad, mejor situación de las cuentas públicas. Y esto hoy aparece en debate desde cualquier otro lugar. Pero la realidad es que esta ecuación fiscal ha sido exitosa para enfrentar la crisis y ha sido exitosa para que Argentina pueda transitar un recorrido muy difícil como es la volatilidad internacional que hay, sin ningún tipo de problemas. Entonces esto hay que tenerlo muy en claro como consistencia macroeconómica y además como beneficio para la gente. Ahora, lo que se observa es, uno que va siguiendo los comentarios, las críticas, los análisis que se dan, es que así como hace un año lo que se planteaba es el gobierno está gastando de más, está en medio de la crisis, lo que debería hacer es ahorrar, justamente. Nadie hablaba de ajuste, pero lo sugerían. Ahora parece que el discurso cambió, se fue del otro lado, dice, ¿por qué si hay tanto dinero no se da el 82% que se pide para los jubilados, 82% del salario mínimo? Afortunadamente el gobierno tomó el año pasado la decisión de expandir el gasto corriente, el gasto en valores corrientes en un 35%. Afortunadamente pudimos ser bien contracíclicos, y con eso la economía el último trimestre del año repunta y ahora está con números muy, muy potentes. Ahora, frente a esta ecuación fiscal que fue exitosa, que se hizo, como digo antes, sin ningún desmadre macroeconómico, no tuvimos ataque especulativo contra la moneda, no tuvimos corrida bancaria, todo se hizo con mucha solvencia externa y fiscal. Hoy, los mismos que en el verano
cuando nosotros queríamos cerrar el programa financiero y garantizar confianza para este año sin producir ningún otro problema, usar un excedente de reservas ociosas mal remuneradas, se escandalizaban, decían el Banco Central es intocable. Hoy son los mismos que alegremente plantean que gastemos 25, 30 mil millones de pesos más sin saber de dónde va a salir el dinero y qué sustentabilidad fiscal tiene eso. Entonces, por eso yo quiero insistir mucho en esta ecuación fiscal, porque por ahí uno dice superávit de 2.700 millones de pesos. Es cierto y es bueno, pero es bueno porque la economía crece, es bueno porque eso es sustentable. Digo, lo que hoy se está planteando desde la oposición con el caso del 82% móvil, primero que la oposición no es un todo homogéneo, digo, entre el diputado Lozano y el diputado Pinedo, pasando por la diputada Carrió, hay un recorrido grande en lo que se puede llamar la oposición. Ahora, convergen sobre darle aumento a los jubilados. ¿Quién puede estar en contra de darle aumento a los jubilados? Nadie. ¿Y por qué la oportunidad de elegir este momento histórico de la Argentina para pedir, sugerir ese proyecto del 82%? Porque yo creo que evidencia una falta de política primero, evidencia una falta de programa económico segundo, y además lo que en el fondo se está dando es que justamente es lo único que tiende a homogeneizar lo que es muy heterogéneo y muy diverso. Digo, falta de política y falta de programa, porque uno puede empezar a discutir en este marco algunas cuestiones más finas, pulir cómo puede ser la relación con Brasil, pulir cómo puede ser la relación con China, cuál es el modelo industrial que la Argentina necesita en los próximos años. Argentina está creciendo a tasas que la están colocando de nuevo, como otrora en el pasado, en un país de desarrollo medio. Entonces requiere una sofisticación de algunas políticas. Ahora, la oposición no discute eso, la oposición quiere desmadrar una ecuación fiscal que fue consistente, que arroja estos resultados, porque, insisto, es superávit con crecimiento económico y caída permanente del desempleo, o sea, no es superávit con ajuste. Entonces, frente a este cambio, la oposición lo que quiere es desmadrar la ecuación fiscal para hacer vaya a saber qué, y después sí, detrás viene la derecha liberal con el ajuste. Hay otro elemento que aparece en la discusión, y lo vi en estas últimas horas, que es, por ejemplo, la propuesta, digamos, fundamentalmente, al que se le escuchó por lo menos es al exministro Roberto Labaña, que dice, tiene recursos y tiene forma el Estado de pagar el 82%, por ejemplo, eliminando subsidios, tarifas, energía. Ahora, esto, lo que no se explica, y yo me acuerdo de haberlo discutido inclusive con Labaña en plena campaña, o por lo menos haberlo preguntado, no quiero ponerme en lugar de discutir estos temas, pero esto significa, lo que están proponiendo es aumento de tarifas, ¿o me equivoco? No, bueno, este es el punto, hablamos de la ecuación fiscal, fenómeno, aumentamos las tarifas, aumentamos los impuestos. Ahora, cuando uno va a hacer eso, requiere consistencia y programa, requiere cohesión. Es decir, si en estos momentos, el año pasado tuvimos debilidades en la inversión, sostuvimos el consumo, pero la inversión cayó. Se está recuperando la inversión. Los empresarios se están equipando. Digo, buena parte del boom importador que hubo el primer trimestre tiene que ver con importación de maquinaria. Entonces nosotros alegremente, sin ninguna discusión previa, sin ningún consenso, hablamos de aumentar las contribuciones patronales. Necesitamos monetizar más la economía. La economía tiene que tener más nivel de crédito y más nivel de monetización. Necesitamos que haya depósitos en los bancos. Bueno, hablamos de la renta financiera, digo, sin ningún grado de consistencia o proyecto concreto. Entonces, digo, no se puede hablar de ese modo. Yo creo que producir un cambio, por ejemplo, en el nivel de tarifas, requiere que nadie tome la bandera de los usuarios dañados por eso, porque digo, es fácil hacer política así. Yo propongo una medida y después la critico. Digo, ahí me parece que si uno va a cambiar la ecuación fiscal, ya sea por cambio en el sistema tributario, por cambio en el sistema tarifario, requiere un consenso de varios actores que se sientan y responsablemente discuten una nueva ecuación fiscal, muestran que esto va a seguir haciendo crecer la economía y sobre eso se implementan políticas. Pero plantear desmañadamente cualquier cosa sobre la base de la demagogia me parece que es poco serio. Feletti, recién usted mencionaba el crecimiento importante, el crecimiento económico de la Argentina. Este año no será inferior al 6%. Pregunto, planes como la asignación universal por hijo, ¿impacta en este crecimiento, en este modelo? Absolutamente. Nosotros medimos que la asignación universal por hijo en el primer trimestre del año está jugando un punto porcentual de crecimiento del producto. Es decir, sobre esos 6 puntos que yo ya creo que la reelaboración conforme en los primeros 5 meses del año el crecimiento fue del 8,6, o sea que la economía viene muy bien funcionando. La asignación por hijo fue un punto, movió un punto el producto por demanda. Pensemos que la asignación por hijo en muchos lugares, sobre todo el conurbano, representa casi un 50% de los presupuestos de los municipios. Es como si el presupuesto del municipio de pronto se hubiera aumentado un 50% de lo que se vuelca y se focaliza concretamente en esa área. Entonces eso es una expansión de gasto público muy importante. Y eso mueve el amperímetro, mueve la aguja, como decimos, hacia arriba.
de crecimiento del producto fuerte. Recién, y es virtuoso, se autofinancia, digo, esto es lo que hay que señalar. Es una política fiscal que tiene superávit, pero que expande el consumo. Esto es lo bueno, lo novedoso que no había en la Argentina en los últimos, por lo menos diría, 30 años. Sí, este equipo económico insiste mucho en eso de la sustentabilidad, y la verdad que los números le van dando la razón, ¿no? Porque el tema de este fenómeno que explicaba al principio Feletti de que las políticas expansivas, la política de gasto, iba a producir más ingresos, no muchos creían que se iba a dar tan rápido. No sé si ustedes mismos pensaban que... La economía se aceleró un poco más que nuestros pronósticos, pero digo, esa es la directiva del ministro Boudou, y sobre eso se trabaja en esa dirección. Y justamente en ese ritmo de aceleración hay algo que recién mencionabas también, pero aparece como una de las asignaturas pendientes, la inversión privada. Recurriendo un poco a la experiencia tuya en lo que significa banca pública, recordemos que Feletti fue presidente del Banco Ciudad y después vicepresidente del Banco Nación. ¿Qué está pasando con las entidades financieras hoy con respecto a la inversión productiva? ¿Están logrando acercarla a que vuelva a cumplir este rol? Porque fue la gran ausente de todo este periodo de crecimiento de la década. Mira, exceptuando el Banco Nación, que ha tenido una política definida, crediticia, que ya creo que está bordeando los 5.000 millones de pesos de colocación de créditos a 10 años, con 18 meses de gracia para pago de intereses y demás, y algo que está haciendo el Banco Provincia, el resto del sistema bancario está ausente. Ahora, yo creo que ahí lo que hay que pensar, digo, en este punto son cuáles fueron las políticas que el ministro Boudou y este equipo llevó adelante en esta etapa. Primero, crear confianza resolviendo problemas residuales del default. Digo, el proceso de canje de deuda se inscribe en decir, vamos a regularizar la situación internacional. Después no nos ayudaron la crisis de Europa, pero la realidad es que haber reestructurado más del 90% de la deuda en default, completando el canje del 2005 y del 2010, crea una sensación: Argentina salió del default, Argentina es mucho más confiable. Eso impulsa a que muchos argentinos que se llevaron los dólares afuera, los guardaron en la caja de seguridad, vuelvan. El segundo punto es orientar el crédito para la inversión. Esta iniciativa de los 8.000 millones de pesos que se está desarrollando es una iniciativa más. Ahora, los bancos privados hoy están trabajando con un nivel de depósitos de 60 días promedio. Yo creo que el esfuerzo más grande que hoy habría que pedirle a la banca privada es que financie capital de trabajo a tasas razonables. Es decir, créditos para reestructurar, pasivos de muy corto plazo a no más de un año a tasas razonables. ¿Qué está pasando hoy? La gente vende, los comerciantes venden, las pymes venden, se dan vuelta y ya no se pueden financiar más con los proveedores. Si tienen que comprar stock, si tienen que tomar más empleados y pagar la quincena o el mes, les empieza a producirse un ajuste entre el momento que cobran sus ventas y cuando tienen que pagar sus deudas. Ahí es donde me parece que el sistema financiero debiera intervenir ya rápidamente. Crear líneas de un año de plazo cuotificables a tasas. Y yo creo que el crédito de inversión hoy descansa mucho en lo que puede hacer el Banco de la Nación Argentina y esta capacidad de regulación que tengamos de Banco Central, Banco Nación, para impulsarlo. Pero digo, hoy es muy importante resolver la cuestión de capital de trabajo, porque el nivel de ventas es muy alto y muchas veces los empresarios se les descalza los plazos. Feletti, el canje de deuda finalizó con una aceptación que todos conocemos, ¿no? Sí. Muy positiva, por cierto. 12.000 millones sobre 18.000. Pregunto, sí. ¿Está cerrado el canje de deuda o puede haber alguna estrategia para sumar nuevas adhesiones, nuevas voluntades? No, eso está definitivamente cerrado. Nosotros entendemos que los que han quedado afuera hoy son los fondos especuladores, lo que se llaman los fondos buitres, en gran medida, esos 4.500 millones de dólares. Creemos que Argentina logró reestructurar sobre 81.000 millones de dólares, el 93%, o sea que en el 2011, cualquiera sea el gobierno que venga, se va a encontrar con un país que, sin ajuste, sin costos sociales importantes, logró reestructurar el 93% de su voluminosa deuda, que este gobierno no contrajo ni defaultió, y quedan las cuentas ordenadas en esa dirección. Y eso ha ayudado mucho también a hacer manejable la macroeconomía, a tener un nivel de deuda producto muy razonable, en torno al 50%. La última cortita. ¿Necesita volver a endeudarse hoy Argentina? No, en absoluto. Bueno, el superávit fiscal evidencia que no. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchos temas quedan seguramente por hablar, pero le agradecemos, ¿no, Pedro, la visita? Gracias, Feletti, viceministro de Economía, aquí en los estudios de la Televisión Pública en Visión 7.